Estaba tan acostumbrado a la forma en que mis padres trataban a mi hermana, que casi no sentí nada cuando se la llevaron de viaje y me dejaron solo en casa. Estaba a punto de seguir adelante cuando apareció una persona y cambió todo. Tengo 30 años, dirijo un negocio de entrenamiento y rehabilitación de básquetbol, y ya no dejo que nadie me pisotee. Llevo casado con Ximena alrededor de un año. Ella es del tipo de persona que mira a alguien a los ojos y lo calla sin siquiera levantar la voz. La vida ha sido buena. Mi hermana gemela, Valeria, y yo nos graduamos de la preparatoria el mismo día. Uno pensaría que eso significaría un trato igualitario, ¿verdad? Falso. Valeria siempre fue la favorita. Calificaciones perfectas, premios académicos, cartas de aceptación de todas partes. Yo, en cambio, jugaba básquetbol. 4 años de prácticas a las 6 de la mañana, un menisco roto en mi penúltimo año, rompiéndome el lomo en la cancha. Conseguí una beca deportiva completa de primera división universitaria y les ahorré a mis padres una cantidad ridícula de dinero. Papá me dio un apretón de manos débil. Mamá solo dijo, ¡qué maravilla! Luego volvieron de inmediato a planear la fiesta de celebración de Valeria. Valeria fue la mejor de su generación. Cuando dijeron su nombre en la graduación, papá estaba tomando unas 300 fotos desde todos los ángulos imaginables. Cuando yo crucé el escenario, los padres de Carlos fueron los que me aplaudieron. Los míos ni siquiera levantaron la vista de sus celulares. Toda la noche fue solo un gran festival de apreciación para Valeria. Al día siguiente de la graduación, mis padres sentaron a Valeria y le preguntaron qué quería de regalo. Solo a ella. Yo estaba preparando el desayuno en la cocina y actuaron como si yo ni siquiera existiera. Te lo has ganado, mi amor. El cielo es el límite. Valeria se hizo del rogar. Finalmente dijo, quiero boletos para el Eras Tour de Taylor Swift para mí y mis amigas. En los mejores lugares. Mis padres accedieron de inmediato. Sacaron la laptop, prepararon las tarjetas de crédito y empezaron a buscar paquetes VIP. Valeria subió corriendo por las escaleras gritando. Sus amigas llegaron en menos de una hora para celebrar. Yo me quedé ahí, esperando a que alguien reconociera que estaba vivo. Después de que Valeria desapareció con sus amigas, tuve que preguntar, ¿yo también voy a este viaje? Silencio sepulcral. Mis padres se miraron el uno al otro. Mamá se aclaró la garganta. Como este es el regalo de Valeria, solo vamos a pagar los boletos y a llevarlas hasta allá. Nosotros ni siquiera estaremos en el concierto. Si vienes, parecería un viaje familiar por carretera en lugar de algo especial para ella. Señalé que eso no tenía el menor sentido. Papá intervino, Valeria quiere que esto sea algo suyo con sus amigas. Ya sabes cómo son ustedes dos. Sí, yo sabía que Valeria necesitaba ser el centro de atención en todo momento. Solo asentí y me fui arriba. No era mi estilo rogar, pero dolía. 4 años de arduo trabajo en el básquetbol, una beca completa, ahorrándoles alrededor de 4,500,000 pesos, y estaban gastando más dinero del que había visto en mi vida en boletos de concierto para Valeria, mientras a mí me dejaban solo en casa. A la semana siguiente, todos estaban obsesionados con el viaje. Básicamente me volví invisible. La mañana que se fueron, mis padres me dejaron lo básico, 5,000 pesos para comida, números de emergencia y que cerrara las puertas por la noche. Valeria pasó a mi lado sin decir una palabra. Sus amigas ya la esperaban afuera con atuendos rosas a juego. Los vi alejarse desde el porche delantero. Para el segundo día, la casa se sentía mía. Carlos y los chicos vinieron. Jugamos videojuegos y pedimos pizza. Nos quedamos despiertos hasta el amanecer. No era Taylor Swift, pero era libertad. Entonces apareció la nota. Día 5, a las 8 de la mañana. Algo se deslizó por la ranura del correo. Un sobre sin timbre postal. Mateo, necesito hablar contigo de algo importante respecto a tu familia. Conocí a tu madre cuando era joven. Regresaré esta tarde alrededor de las 2 de la tarde. Por favor, no le menciones esto a nadie todavía. Diana. ¿Diana? ¿Quién demonios era Diana y qué podría tener que decirme? Estuve a punto de enviarles un mensaje a mis padres,
pero algo en la nota me hizo contenerme. A las 2 de la tarde en punto, sonó el timbre. Miré por la ventana. La mujer en mi porche era idéntica a mi mamá. La misma cara, la misma nariz, la misma postura, pero más joven, más alta y con luces rubias en el cabello. Abrí la puerta lentamente. Mateo, soy Diana, tenía acento español. Definitivamente no era de por aquí. ¿Te pareces a mi mamá?, le dije. Ella se estremeció. Lo sé. Eso es parte de lo que necesito hablar contigo. ¿Puedo pasar? La dejé entrar. Miró alrededor, viendo la consola de videojuegos y las cajas de pizza por todas partes. No me juzgó, solo sonrió. Tus padres no están en casa. Están fuera de la ciudad con mi hermana. No volverán en unos días. Cuando dije hermana, ella hizo una mueca de dolor. No fue nada sutil. Te dejaron solo mientras llevaban a sus dos hijos a algún lado. Casi había dicho otra cosa, pero se detuvo a mitad de la frase. Me encontré contándole todo. El viaje al concierto para Valeria, que mi beca no significara nada para ellos, que me dejaran atrás. Ella escuchaba, y con cada detalle que compartía, se veía más molesta. Cuando terminé, se quedó callada un minuto, luego metió la mano en su bolso y sacó un sobre. Vine a darte algo. Planeaba esperar y explicártelo bien, pero después de escuchar esto, lo necesitas ahora. Me entregó un cheque de caja. 1,800,000 pesos. Me quedé mirándolo. Esto es una broma, ¿verdad? No es una broma. Ese dinero es tuyo. Considéralo de parte de alguien que debió estar en tu vida. Dijiste que conocías a mi mamá. Ella dudó. Fui su amiga de la infancia. Crecimos juntas. Perdimos contacto cuando me mudé a España. Hace poco nos reconectamos y me enteré de que te habías graduado. Sonaba ensayado. ¿Por qué solo a mí? Valeria también se graduó. Tengo mis razones. Por favor, Mateo, toma el dinero. Hablamos durante 20 minutos. Me preguntó sobre el básquetbol, mis planes para la universidad y me preguntó sobre mi familia de una manera muy cuidadosa. Le conté lo básico. Valeria y yo no nos llevábamos bien. Mis padres siempre la favorecieron. Valeria recibía la atención, los elogios, las celebraciones. Yo era la opción de respaldo. El rostro de Diana se ensombrecía con cada detalle. Cuando mencioné que mis padres ni siquiera levantaron la vista cuando crucé el escenario en la graduación, apretó las manos en forma de puños. Cuando le conté que me dejaron en casa mientras llevaban a Valeria a ver a Taylor Swift, parecía estar a punto de enfermarse. Parecía que quería decir más. En lugar de eso, se puso de pie. Tengo que irme, pero por favor deposita ese cheque. Si alguna vez necesitas algo, llámame, escribió su número en un papel. Cualquier cosa. Me apretó el hombro y se fue. Me quedé ahí sentado sosteniendo más dinero del que había visto en mi vida, dado por una mujer que acababa de conocer. Nadie había creído en mí de esa manera antes. Ni mis padres, ni mis maestros, solo esta extraña que se parecía a mi mamá. La historia de la amiga de la infancia obviamente era falsa. Y esa reacción cuando dije hermana no fue actuada, pero tenía un problema. Mis padres volverían a casa en unos días y no tenía ni idea de cómo explicar esto. Metí el cheque en el bolsillo de mi chamarra de cuero café, esa que usaba para todas partes. Luego tiré la chamarra al cesto de la ropa sucia porque necesitaba lavarse. Olvidé que el cheque seguía ahí adentro. Gran error. Mi familia llegó a casa 2 días después, todos quemados por el sol. Valeria publicó un sinfín de fotos en internet. Nadie me preguntó cómo estuvo mi semana. Como 1 hora después, escuché pasos pesados en las escaleras. Mi papá abrió mi puerta sin tocar. Mamá venía justo detrás de él. Mateo, tenemos que hablar. Mamá levantó mi chamarra de cuero. Estábamos separando la ropa y encontramos algo en tu bolsillo antes de lavarla, sacó el cheque y lo desdobló lentamente. La cara de papá se puso roja. 1.800.000 pesos a tu nombre.
¿De dónde salió esto? ¿Por qué andaban revisando mis bolsillos? Responde la pregunta. Una mujer pasó por aquí mientras ustedes no estaban. Dijo que era su amiga de la infancia, Diana. El color desapareció de sus rostros al instante. La voz de papá sonaba temblorosa. ¿Dónde se está quedando? No preguntó quién es, ni qué quería. Preguntó, ¿dónde se está quedando? Mamá susurró, ¿cómo te encontró? Me encontró, recalqué. No me visitó. Me encontró. ¿Qué le dijiste? La voz de mamá sonaba dolida. Nada. Solo le dije que no estaban en casa. Me dio el cheque y se fue. ¿Quién es? Se miraron el uno al otro. Pánico total. Ese dinero tiene que ser devuelto. ¿Por qué? Ella me lo dio a mí. Porque es inapropiado. No aceptas dinero de extraños. Aparentemente es tu amiga de la infancia. A menos que eso haya sido mentira. Los vi batallar buscando qué decir. Valeria apareció, escuchó los gritos y vio el cheque. Abrió los ojos como platos. ¿Ese cheque es por casi 2 millones de pesos? Papá intentó sacarla de la habitación, pero Valeria lo empujó y le arrebató el cheque a mamá de la mano. Esto está solo a nombre de Mateo. Si una persona cualquiera le dio dinero a nuestra familia, debería dividirse. Es mi dinero. Me lo dio específicamente a mí. El rostro de Valeria se contorsionó de coraje. Somos gemelos. Nos graduamos juntos. Seguro la manipulaste. La vi durante 20 minutos. Te hiciste la víctima, se volvió hacia nuestros padres. Esto es típico de él. Papá intervino. Si esa tal Diana solo te dio dinero a ti, seguro le dijiste algo. De verdad me reí a carcajadas. ¿Me dejaron solo en casa mientras gastaban miles en Valeria, y yo soy el que manipula a la gente? La expresión de mamá se volvió fría. Ese fue un regalo para tu hermana. Ella ya recibió su regalo. Este es el mío. Valeria empezó a gritar. Tienes que dividir ese dinero. Somos familia. Papá dio un paso adelante. Vas a dividir ese dinero. No. Rotundo. Final. Fin de la discusión. Valeria perdió por completo los estribos, gritando sobre lo egoísta que era y la envidia que le tenía a su éxito. Mis padres la respaldaron. Me quedé ahí de pie y dejé que gritaran. Solo esperé. Cuando finalmente se detuvieron a respirar, dije, ese cheque es legalmente mío. Tengo 18 años. Puedo depositarlo sin su permiso, y no voy a compartir ni un solo peso. Mamá se puso helada. Si te niegas, ya no puedes vivir en esta casa. Bien, me iré. Solo se me quedaron viendo. Saqué mi celular y le escribí a Carlos. ¿Puedo quedarme en tu casa hasta que empiece la universidad? La situación familiar se puso fea. La respuesta llegó en 30 segundos, ya les pregunté a mis papás. Dijeron que sí. Mi papá lleva su camioneta en 1 hora. Volví a mirarlos a ellos. El papá de Carlos pasará por mí en 1 hora. Me iré antes de la cena. La cara de mamá pasó a modo de pánico. Mateo, podemos hablar de esto. Me acabas de correr. Estoy respetando tu decisión. Valeria se rió. Volverás arrastrándote en 1 mes. Tengo una beca completa. Estaré bien. Fui a mi habitación y empecé a empacar. Los escuché discutir abajo. Papá decía que yo estaba siendo inmaduro. Mamá decía que debieron haberlo manejado de manera diferente. Valeria decía que obviamente yo estaba fanfarroneando. No estaba fanfarroneando. El papá de Carlos llegó exactamente 1 hora después. Subimos mis cosas en 45 minutos. Mis padres observaban desde la ventana, pero no salieron. Valeria se quedó en su habitación. El papá de Carlos miró la casa cuando terminamos de cargar. ¿Estás bien, muchacho? Sí, estoy bien. Ellos se lo pierden.
Esa noche, me acosté en la habitación de invitados de Carlos y pensé en los 18 años que pasé en el lugar equivocado. También pensé en Diana, en cómo reaccionaron mis padres cuando mencioné su nombre. El pánico. Estaban ocultando algo enorme. Quería saber qué era. 3 días después, Diana me llamó. Su voz sonaba cautelosa en el teléfono. Mateo, supe que te fuiste. ¿Estás a salvo? ¿Cómo te enteraste de eso? He estado pendiente de ti. Lo siento. Debí haberte preparado mejor. ¿Quién eres realmente? Hubo silencio en la línea por un momento. ¿Podemos vernos? Hay muchas cosas que mereces saber. Cafetería en el centro. 2 horas después. Diana ya estaba ahí. Me senté frente a ella. Empieza a hablar. Respiró hondo. No soy amiga de la infancia de tu madre. Soy su hermana menor. Eso explicaba el parecido. Ella me dijo que era hija única porque nuestros padres la obligaron a decir eso. Me hicieron desaparecer después de que me embaracé en la universidad. Sentí un vacío en el estómago. ¿Embarazada de quién? De Valeria y de ti. Soy tu madre biológica. El ruido de la cafetería se desvaneció por completo. Estás mintiendo. Ojalá lo hiciera. Sacó una carpeta. Acta de nacimiento original. Registros del hospital. Documentos de adopción. Extendió los papeles sobre la mesa. Vi mi nombre. El nombre de Valeria. El nombre de Diana aparecía como la madre. Tus padres los adoptaron cuando tenían 3 días de nacidos. Llevaban años intentando tener hijos. Cuando me embaracé a los 19 años, nuestros padres organizaron todo el asunto. ¿Nos querían a los dos? Su rostro se ensombreció. No, solo querían un hijo, específicamente una niña. Pero me negué a separarlos. O los dos iban a la misma familia o yo buscaría a alguien más. Nuestros padres los presionaron para que los acogieran a los dos. Todo cobró sentido de repente. ¿Por qué favorecían a Valeria? ¿Por qué nunca les importaron mis logros? ¿Por qué yo siempre era la segunda opción? Porque, literalmente, yo fui una ocurrencia tardía, una obligación que nunca quisieron. Nunca me quisieron. Lo siento muchísimo. Si hubiera sabido cómo te iban a tratar, jamás habría dejado que se los llevaran a los dos. Luché por mantenerlos juntos porque pensé que era lo mejor. ¿Por qué darnos en adopción? Tenía 19 años y seguía en la universidad. Nuestros padres me dieron 2 opciones, darlos en adopción o ser desheredada por completo. No fui lo suficientemente fuerte para enfrentarlos, se le quebró la voz. Me he arrepentido todos y cada uno de los días desde entonces. ¿Y has estado en España todo este tiempo? Me mudé a Madrid por trabajo después de la universidad. Conocí a mi esposo, Lorenzo. Llevamos 12 años casados. Tenemos un hijo juntos. Tu medio hermano, Emilio. Tiene 10 años. Yo tenía un hermano. Un hermano de verdad que ni siquiera sabía que yo existía. ¿Por qué volver ahora? Retomé el contacto con nuestros padres este año. Se sentían culpables después de todo este tiempo y me dieron tu dirección sin decírselo a Carmen ni a Ricardo. Quería conocerte, pero cuando vi cómo te trataban tus padres, me di cuenta de que había cometido un error terrible hace 18 años. Eso explicaba el pánico de ellos. El 1.800.000 pesos era un intento de ayudar a arreglar algo que no se podía arreglar. Pero quería que tuvieras opciones, dijo ella. Me recargué en la silla y dejé que todo fluyera en mi mente. Toda mi vida había sido una mentira. ¿Valeria lo sabe? No. Quería empezar contigo. Parecía que tú necesitabas saberlo primero. Nos quedamos en silencio un momento. ¿Y qué pasa ahora? Le pregunté por fin. Eso depende de ti. Si me quieres en tu vida, aquí estoy. Si no, lo respetaré. Pero merecías saber la verdad. Pensé en mis padres adoptivos. En cómo me trataron toda mi vida y cómo antes no tenía sentido. Ahora tenía todo el sentido del mundo.
Quiero conocer a mi hermano Emilio. A Diana se le iluminó el rostro. Ha preguntado por ti. Le dije que tenía 2 hermanos mayores. Se muere por conocerte. Me voy a la universidad en 3 meses gracias a mi beca. Después de eso, no sé dónde estaré, pero sí, me gustaría conocerte a ti, a Emilio y a Lorenzo. Diana me apretó la mano sobre la mesa. Gracias por darme una oportunidad. Pasamos las siguientes 3 horas solo platicando. Me habló sobre España, sobre Emilio, y cómo pensó en mí cada día durante 18 años. Yo le conté sobre el básquetbol y cómo básicamente me había criado a mí mismo. Antes de irnos, me hizo prometer que la llamaría si necesitaba cualquier cosa. Se lo prometí. La familia de Carlos hizo que ese verano fuera sorprendentemente fácil. Sus padres me trataban como si siempre hubiera vivido ahí. 0 preguntas, sin juzgar, solo amabilidad sincera. Su mamá me empacaba comida extra para que tuviera almuerzo en el trabajo. Su papá me llevó a un partido de fuerza regia y ni una sola vez mencionó a mi familia. Solo basquetbol y comida grasosa de estadio. Honestamente, sentí que podía respirar por primera vez. Diana y yo hablábamos cada un par de días. Me mandaba fotos de Emilio, novedades sobre Madrid, pequeños pedazos de la vida que debía haber conocido antes. Lorenzo me envió un mensaje diciendo que cualquier hijo de Diana era familia para él. Incluso me enviaron por correo chocolate español Valor, lo que arruinó el chocolate comercial para mí para siempre. Por primera vez me sentí querido. No tolerado, querido. Deposité el cheque y ahorré casi todo. Compré una camioneta usada confiable que no se apagaba con la lluvia. Empecé a construir una vida que me pertenecía a mí y a nadie más. La universidad empezó en agosto. Diana voló desde España para ayudarme a mudarme a mi dormitorio y trajo a Emilio. Mi hermanito era exactamente el niño que había imaginado. Brillante, hacía preguntas sin parar y estaba obsesionado con el básquetbol. Eres muy alto, me dijo en cuanto me vio. El mismo acento que Diana, los mismos ojos curiosos. Seguramente tú también lo serás, le respondí. Somos familia. Se le iluminó toda la cara. Somos hermanos. Sí, enano. Somos hermanos. Se pegó a mí como chicle todo el día. Desempacamos cajas, me preguntó sobre la universidad y me mostró fotos de su cuarto en Madrid con pósters de jugadores de primera división. Anunció que iba a ver todos mis partidos. Diana se rió. Emilio, vivimos en España. Entonces los veré por internet. Mateo me mandará vídeos. Trato hecho. Me hizo prometer que lo llamaría 2 veces por semana. Se lo prometí sin dudar. Los papás de Carlos también me ayudaron con la mudanza. Tomaron fotos, trajeron botanas y me dijeron que estaban orgullosos. Mis padres adoptivos no llamaron, ni mandaron mensaje. Y estaba bien. Ya no los necesitaba. Pasaron 4 años volando. Fui titular en la liga universitaria desde mi 2.º año, y capitán en mi 3.er y 4.º año. Grandes victorias, duras derrotas, y más liderazgo real por parte de mi entrenador que el que jamás recibí del hombre que me crió. Me gradué en diseño industrial, conseguí trabajo en una empresa de productos sostenibles y descubrí que era bueno creando cosas funcionales. Diana y yo nos volvimos muy unidos. Me visitaba 2 veces al año. Un año pasé la Navidad en Madrid y por fin conocí bien a Lorenzo. El tipo era todo lo que un padre debía ser. Me llevó a esquiar a los Pirineos y fingió no reírse cuando me caí 50 veces. Emilio y yo mantuvimos nuestras llamadas 2 veces a la semana. Lo entrenaba en básquetbol por videollamada y logró entrar al equipo de su escuela a los 13 años. El chico tenía verdadero futuro. Yo era feliz. Real y genuinamente feliz. Entonces conocí a Ximena. Yo tenía 26 años. Ella entró a la oficina de mi empresa con un traje sastre impecable para una junta con clientes, y desmanteló de inmediato la débil propuesta de nuestro diseñador principal antes de que él siquiera terminara la 2ª diapositiva. Me cautivó en tiempo récord. Le invité un café después. Dijo que no salía con compañeros de trabajo. Le dije que no trabajábamos juntos, que solo respirábamos el mismo aire de oficina.
Se rió. Tienes 45 minutos para impresionarme. Me tomó 20. Ximena no le tiene miedo a nada. Construyó su empresa de consultoría desde cero. Lidiar con clientes tercos solo le toma una mirada fulminante para someterlos. Creció con 3 hermanos mayores que le enseñaron a defenderse o dejarse pisotear. Era exactamente el tipo de persona que no dejaba que la vida le pasara por encima. Los atajos solo hacen que te pierdas, me dijo en esa primera cita. Llevábamos 12 meses juntos y 6 viviendo bajo el mismo techo cuando le propuse matrimonio en una excursión de la que se había estado quejando durante casi 2 kilómetros seguidos. Dijo que sí al instante, y luego preguntó si podíamos ir a comer algo porque se estaba muriendo de hambre. Planeamos una boda pequeña, solo con las personas que importaban. Diana, Lorenzo y Emilio volando desde España. Carlos como mi padrino. La familia de Ximena, tal vez unas 30 personas en total, en un hermoso viñedo en Parras, Coahuila. Algo íntimo y real. La hermana de Ximena, Isabel, publicó sobre el compromiso en redes sociales, nos etiquetó a ambos, subió fotos del anillo y fotos de nosotros juntos. La publicación se compartió bastante. Y llegó a alguien a quien yo había trabajado muy duro para olvidar. 2 días después de que se hizo el anuncio, sonó mi celular con un número desconocido. Lo ignoré. Luego llegó un mensaje de voz que no escuché. Seguido de un mensaje de texto. Mateo, soy tu padre. Vimos en redes sociales que te vas a casar. Nos gustaría hablar contigo al respecto. Deberíamos estar ahí. Llámanos. Le mostré el mensaje a Ximena. Lo leyó y levantó una ceja. No planeaba hacerlo. Bien. Perdieron su oportunidad cuando te trataron como basura por 18 años. No tienen derecho a aparecer ahora que eres feliz. Borré el mensaje y bloqueé el número. Debió haber sido el final de la historia. No lo fue. La semana anterior a la boda, el timbre sonó a las 8 de la tarde de un martes. Ximena estaba en la regadera. Abrí la puerta sin revisar la cámara antes. Mi madre adoptiva, Carmen, estaba parada en el porche. Mi padre adoptivo, Ricardo, justo detrás de ella. Se veían más viejos, cansados. El cabello de Carmen se había vuelto completamente gris. Ricardo había subido de peso, tenía la cara hinchada y roja. Ambos parecían personas que habían dejado de cuidarse a sí mismas. Mateo. La voz de Carmen se quebró. Te ves tan adulto. No los había visto en 9 años. Yo también me veía diferente. Más alto, más corpulento por ir consistentemente al gimnasio, seguro de mí mismo de una manera en la que nunca lo fui en su casa. Un adulto que había construido su propia vida. ¿Qué hacen aquí? Queríamos verte, hablar contigo. ¿Te vas a casar?, sonrió Carmen. ¿Acaso no merecemos estar en tu boda? Merecen exactamente lo que me dieron a mí. Nada. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. Cometimos errores, pero somos familia. La familia perdona. Yo tengo familia. Vienen volando desde España. Ustedes son extraños que aparecieron sin invitación. Carmen me miró confundida. ¿De qué estás hablando? Diana me lo contó todo. Sé que no son mis padres biológicos. Sé que solo me adoptaron porque tenían que llevarnos a los dos para quedarse con Valeria. Sé que nunca me quisieron. Sus rostros se pusieron completamente pálidos. ¿Quién te dijo eso? Su hermana. Mi verdadera madre. En ese momento salió Ximena, todavía con el cabello mojado, usando un viejo jersey mío de básquetbol. Echó un vistazo a la situación y se paró a mi lado. ¿Quiénes son estas personas? Mis padres adoptivos. Ya se iban. Carmen ignoró a Ximena por completo. Mateo, por favor. Necesitamos hablar en privado. Cualquier cosa que tengan que decir, pueden decirla frente a mi prometida. Ricardo miró a Ximena de arriba a abajo. ¿Esta es la chica con la que te vas a casar? Ximena sonrió. Y yo esperaba que los padres de Mateo al menos fueran personas decentes. Parece que ambos estamos decepcionados.
Carmen se dirigió a ella. Esto es un asunto familiar. Yo soy su familia. Ustedes son unos invasores que tienen unos 30 segundos para irse antes de que llame a la policía. La cara de Ricardo se puso roja. No puedes hablarnos así. Ya lo hice. El tiempo corre. Carmen lo intentó una vez más. Mateo, estamos desesperados. El banco está por embargarnos la casa. Pensamos que tal vez. ¿Pensaron que podrían hacerme sentir culpable para que les diera dinero? Me reí con ganas. Esa es la verdadera razón por la que están aquí. No porque les importe, sino porque necesitan efectivo. La máscara de Ricardo se cayó. Te criamos. Te dimos un hogar. Nos debes. No les debo nada. Diana ya me habló del fideicomiso. Ambos se quedaron helados. Carmen palideció por completo. ¿Qué fideicomiso?, preguntó Ximena. El que mis abuelos biológicos crearon para Valeria y para mí cuando nacimos. El que se suponía que pagaría la universidad, el que este par ha estado usando para financiar su estilo de vida por años. Me había enterado de eso hacía 6 meses. Diana tenía copias de los documentos originales del fideicomiso. Me mostró cómo mis abuelos habían reservado dinero para cada gemelo para usarlo a los 18 años para nuestra educación. Cada uno debía tener acceso a 1,350,000 pesos para gastos universitarios, libros, vivienda, lo que necesitáramos. Nunca vi un solo centavo. Técnicamente Valeria tampoco, pero mientras yo había tenido trabajos de medio tiempo y vivido a base de sopa Maruchan, ella recibía regalos constantes de nuestros padres. Laptops nuevas, viajes de Spring Break, un auto. Todo financiado con dinero que legalmente también era mío. Mis padres adoptivos habían sido nombrados administradores del fideicomiso y tenían acceso total, y lo habían tratado como su cuenta bancaria personal. Ricardo intentó recuperarse. Ese dinero era para criarte. Lo usamos apropiadamente. Lo usaron para financiar los viajes de Valeria y su estilo de vida, mientras yo me pagué la universidad con trabajos de medio tiempo. Nos robaron a los dos. Vamos a perder la casa. Por favor, solo necesitamos ayuda para volver a levantarnos. Debieron haber pensado en eso antes de robarle a sus hijos. ¿Y qué hay de Valeria? Ricardo intentó un enfoque distinto. Ella también necesita ayuda. Necesita un auto confiable para el trabajo. Déjame adivinar. Necesitas dinero para comprarle un auto a Valeria mientras tu casa está a punto de ser embargada. Ximena me puso la mano en el brazo. Mateo, ¿quieres que llame a la policía o lo haces tú? Carmen me agarró del brazo. Por favor, te lo pagaremos. Me zafé de inmediato. Salgan de mi propiedad. No vuelvan. No llamen. Si los vuelvo a ver, solicitaré una orden de restricción. Eres un malagradecido. Empezó Ricardo. 30 segundos, dijo Ximena, con el celular ya en la mano. Estoy contando. Se fueron. Carmen llorando. Ricardo maldiciendo entre dientes. Ximena cerró la puerta y le echó llave. ¿Estás bien? Sí, más que bien. Qué bueno, porque esto no ha terminado, sacó su celular. Tu padre me envió una solicitud de amistad hace 2 días. También alguien llamada Valeria. Han estado intentando llegar a ti a través de mí. Bloquéalos. Ya lo hice. Pero Mateo, nos encontraron una vez. Lo intentarán de nuevo. Especialmente si están así de desesperados. Tenía razón. Y la cosa empeoró más rápido de lo que esperaba. No tuvimos luna de miel inmediata. Decidimos ahorrar para hacer un viaje más grande a España más adelante en el año. Mi jefa me llamó a su oficina 3 días después de la boda. Mateo, he recibido llamadas de alguien que dice ser tu hermana. Dice que cortaste todo lazo con tu familia y que están preocupados por ti. Pregunta si estás bien, si alguien te está controlando. ¿Qué está pasando? Le expliqué lo básico. Niño adoptado. Una familia adoptiva terrible con la que corté contacto hace años.
Aparecieron exigiendo dinero y ahora estaban acosando mi lugar de trabajo. Mi jefa asintió. Documenta todo. Si vuelve a llamar, lo manejaremos a través del departamento legal. Valeria llamó 4 veces más esa semana. También empezó a llamar al negocio de Ximena. Dejó mensajes diciendo que yo había abandonado a mi familia. Que yo estaba mal de la cabeza. Que Ximena me estaba aislando de todos. Ximena grabó absolutamente todos los mensajes de voz. Luego Valeria escaló el asunto a redes sociales. Hizo una publicación larga y emotiva sobre cómo había apartado a mi familia después de que me criaron con amor. Sobre cómo yo había robado dinero que nos pertenecía a los dos. Cómo me había vuelto frío y sin corazón. Me etiquetó. Etiquetó a Ximena. Lo hizo todo público. Ximena le dejó un solo comentario antes de bloquearla. Qué interesante cómo las personas que peor te trataron son las que más gritan cuando por fin te alejas. Obtuvo más likes que la publicación original de Valeria. Mis padres adoptivos se unieron al drama, publicaron su propia versión, afirmaron que habían sacrificado todo para criarme, que yo era un malagradecido que los había abandonado cuando más me necesitaban. Omitieron la parte de vaciar el fideicomiso y de tratarme como una sobra toda mi vida. Carlos me llamó, hermano, se están yendo con todo. Déjalos. Cualquiera que les crea sin preguntarme, no valía la pena tenerlo cerca. Diana llamó desde España. Había visto las publicaciones. Estaba furiosa. Yo puedo aclarar esto. Tengo documentación de todo. No lo hagas. Todavía no. Deja que sigan cavando su propia tumba primero. Llamé a mi abogado, un tipo con el que había trabajado antes en contratos de la empresa. Le expliqué la situación. La adopción, el fideicomiso, la campaña de acoso. Escuchó en silencio. Podrías tener un caso sólido aquí si malversaron los fondos del fideicomiso. Eso es grave. Pero necesitaríamos pruebas. Diana tiene los documentos originales del fideicomiso y estados de cuenta bancarios que muestran todos los retiros. Consígueme copias. Diana envió todo de inmediato desde España por paquetería urgente. Actas de nacimiento originales, papeles de adopción, documentos del fideicomiso, estados de cuenta que mostraban retiros regulares desde que cumplí 18 años. Mi abogado lo revisó todo. Mateo, esto es muy claro. Eran administradores con la obligación legal de usar esos fondos para tu educación. En lugar de eso, retiraron más de 2,700,000 pesos a lo largo de 9 años para uso personal. Eso es desfalco. ¿Cuáles son mis opciones? Una demanda civil para recuperar los fondos. Pero te advierto, los tribunales se mueven lento. Esto podría tardar más de un año desde que se presenta hasta el fallo final. No hay garantías con los tiempos. ¿Qué me recomiendas? Documenta todo lo que están haciendo ahora. El acoso, la campaña en redes sociales. Deja que sigan cavando más profundo. Luego golpéalos con todo a la vez. Valeria continuó con su campaña, llamó a mi gimnasio, llamó a los clientes de Ximena. Dejó reseñas negativas en el sitio web de mi empresa, afirmando que yo era inestable y falto de ética. Cada acción fue documentada, capturada en pantalla, con su fecha y hora, y archivada cuidadosamente. Entonces cometió su peor error. Presentó una denuncia en la policía alegando que la había amenazado por mensaje de texto. Envió capturas de pantalla falsificadas que mostraban mensajes que supuestamente yo le había enviado, diciéndole que mejor se cuidara la espalda y que se arrepentiría de lo que había hecho. La policía me citó a declarar. Me presenté con mi abogado y mis registros telefónicos, los cuales demostraban que la tenía bloqueada desde hacía 9 años. Mostré los metadatos de sus capturas de pantalla, comprobando que habían sido editadas después. Las horas no cuadraban. El tipo de letra era incorrecto. Las burbujas de los mensajes tenían el color equivocado para el modelo de mi celular. El detective se veía cansado. Esta denuncia es claramente falsa. Vamos a investigar a fondo. Mi abogado se inclinó hacia adelante. Detective, mi cliente ha sido acosado durante meses por su familia adoptiva. Esta denuncia falsa es solo la última escalada.
Tenemos documentación completa de todo. Estamos preparados para presentar cargos. El detective se enderezó en su silla. Me gustaría ver esa documentación. Le entregamos todo. Capturas de pantalla, los registros de las llamadas de Valeria a mi trabajo, mensajes de voz de mis padres adoptivos. Toda la campaña en redes sociales en una línea de tiempo que mostraba cómo todo había ido escalando. Les recomiendo solicitar una orden de restricción, dijo. Y sí, vamos a investigar minuciosamente este reporte falso. Perfecto. 2 semanas después, Valeria fue acusada formalmente de presentar una denuncia falsa. Presentamos la demanda civil al día siguiente. Incumplimiento de deber fiduciario, malversación de fondos, y exigimos la recuperación del monto total del fideicomiso, más intereses, para ambos beneficiarios. La demanda se convirtió en un asunto de registro público. Todo salió a la luz. El fideicomiso, la adopción, y cuanto habían robado en realidad. El apoyo a Valeria en redes sociales se esfumó de inmediato. Los comentarios se volvieron en su contra de la noche a la mañana. Mis padres adoptivos intentaron llegar a un acuerdo. Hicieron que su abogado llamara al mío. Están dispuestos a devolver 900,000 pesos si retira todos los cargos. No. Quiero el monto total más intereses, tanto para mí como para Valeria. No lo tienen. La casa tiene más deudas de lo que vale en este momento. No es mi problema. El proceso legal tomó mucho más tiempo del que esperaba, pero avanzó pieza por pieza. Y cada documento nuevo que obteníamos hacía que las cosas se vieran aún peor. Los estados de cuenta bancarios mostraban que mis padres adoptivos no solo tomaban dinero del fideicomiso ocasionalmente. Habían estado canalizando dinero a Valeria durante años mientras yo sobrevivía con trabajos de medio tiempo y sopas instantáneas. Sus viajes a conciertos. Dinero del fideicomiso. Su auto. Dinero del fideicomiso. Las facturas de sus tarjetas de crédito desapareciendo por arte de magia. Dinero del fideicomiso. Todo lo que a mí se me había negado, a ella se le había entregado sin pensarlo 2 veces. Durante la fase de presentación de pruebas, mi abogado lo expuso todo: el viaje de Valeria a Cancún en su 2º año universitario, 72,000 pesos directo del fideicomiso. Su excusa de mi laptop está muy lenta, 36,000 pesos. Su guardarropa nuevo para las prácticas profesionales, 54,000 pesos. Cada vez que yo pedía ayuda con cosas básicas, libros de texto o llantas para la lluvia, me decían que organizara mejor mi presupuesto. Mientras tanto, ellos quemaban el dinero del fideicomiso como si fueran billetes de Monopoly. Tomó más de un año llegar a un fallo judicial. Pero cuando finalmente ocurrió, el juez no se contuvo. Presentamos los retiros bancarios, los documentos del fideicomiso, los registros de ayuda financiera que mostraban que tuve que pedir préstamos escolares, y los depósitos de Valeria que coincidían con el dinero robado. El juez revisó todo por encima y dijo: este es uno de los casos más claros de mala conducta fiduciaria que he visto en años. El fallo fue a mi favor. El capital completo para ambos beneficiarios, más 9 años de intereses moratorios y multas. Más de 760,000 pesos en total. El tribunal ordenó el pago directamente a mí y a Valeria como beneficiarios. Con la parte de Valeria reducida por lo que ya había recibido, lo que significaba que ahora ella también debía dinero. Mis padres adoptivos no lo tenían. Su casa estaba completamente embargada. La vendieron, pero el banco se tragó todo, ya que debían más de lo que valía. El pago de la deuda se logró a través del embargo de sus salarios y la liquidación de los pocos bienes que les quedaban. Terminaron viviendo en un pequeño departamento de 2 habitaciones en una colonia de la que solían burlarse. Adiós al club campestre, adiós a las camionetas nuevas cada pocos años y adiós a las vacaciones que se merecían. Valeria intentó alegar que no debería tener que devolver nada porque había recibido el dinero de buena fe. Su abogado argumentó que ella simplemente había asumido que sus padres estaban siendo generosos. El juez no le creyó ni una palabra. Usted es una adulta que se benefició sustancialmente de fondos malversados. Es corresponsable del pago. Así que también le embargaron el sueldo a ella, el 25% de cada quincena hasta que se cubriera su parte.
Mientras tanto, la investigación penal sobre la denuncia falsa explotó. Los detectives descubrieron mensajes de texto donde Valeria y mis padres adoptivos planeaban cómo hacerme quedar como alguien peligroso. Le habían instruido sobre qué mentiras incluir, e incluso habían comparado capturas de pantalla falsas. Los chats grupales detallaban todo el montaje. Todos tuvieron que declararse culpables para llegar a un acuerdo: 2 años de libertad condicional, multas altísimas, servicio comunitario y antecedentes penales que los perseguirán para siempre. Despidieron a mi padre adoptivo cuando su empresa se enteró del escándalo. Carmen tuvo que buscar trabajo por primera vez en 25 años. Valeria borró todas sus redes sociales y eventualmente se mudó a Texas para huir de las consecuencias. No lo celebré. Solo observé cómo finalmente se enfrentaban a las consecuencias de 18 años de malas decisiones. En cuanto a mí, invertí la mayor parte del dinero. Ximena y yo usamos una parte para comprar de contado una casa de estilo contemporáneo de 3 habitaciones. Sin hipoteca, sin deudas, y completamente nuestra para cuando cumplí 29. El resto se destinó a cuentas de retiro y al fondo universitario para Emilio. Suficiente para que nunca tenga que preocuparse por deudas o por tener que hacer malabares con trabajos de medio tiempo. Él tendrá la experiencia universitaria que yo nunca tuve. Tendrá una oportunidad real, y siento que ese es el mejor uso que le pude dar a ese dinero. Diana intentó negarse a que yo pagara el fondo universitario, pero no se lo permití. Es mi hermano. Yo cuido a mi familia. Mateo, no tienes por qué hacerlo. Sí, sí tengo. Porque eso es lo que hace la familia. La familia de verdad. No discutió más después de eso. 6 meses después de que todo el asunto legal se resolviera por completo, estaba en casa cenando con Ximena cuando sonó el timbre. Revisé la cámara de seguridad. Mis padres adoptivos en el porche. Ximena me miró. ¿Quieres que me encargue de esto? No, yo lo haré. Abrí la puerta, pero dejé la reja de seguridad cerrada entre nosotros. Carmen parecía haber envejecido 20 años desde la última vez que la vi. Su cabello ahora era completamente gris, la cara demacrada, y le temblaban las manos. Mateo, por favor. Estamos a punto de perder el departamento. Ricardo no puede encontrar trabajo con los antecedentes penales en su expediente. No tenemos a dónde ir. Tenían opciones. Decidieron robarle a sus hijos. Estas son sus consecuencias. Ricardo se adelantó un paso. La reja de seguridad se mantuvo firme. Somos tus padres. Te criamos. No. Diana es mi familia. Lorenzo es mi familia. Emilio es mi familia. Ximena es mi familia. Ustedes son 3 personas que se quedaron con un niño que no querían y lo trataron como basura por 18 años. El pago que ordenó el tribunal es la única relación que nos queda. Lo sentimos de verdad, esta vez, la voz de Ricardo realmente se quebró. Ahora lo entendemos. Estábamos equivocados en todo. Lamentan que los hayan atrapado. Lamentan que su vida cómoda se haya venido abajo. Carmen sacó su celular con manos temblorosas. Valeria quería intentar contactarte una vez más, giró el celular hacia mí. El rostro de Valeria apareció en la pantalla. Se veía terrible. El cabello sucio, la cara hinchada, con ojeras oscuras debajo de los ojos. Mateo, me disculparé públicamente. Les diré a todos la verdad sobre todo. Solo, por favor, ayuda a mamá y a papá. Están sufriendo. Están sufriendo porque le robaron a sus hijos, porque tomaron decisiones y ahora enfrentan las consecuencias. Así es como funciona la vida. El rostro de Valeria se contrajo. Ahora tienes dinero. Podrías ayudar y estás eligiendo no hacerlo. Estás eligiendo castigarnos. Eso es exactamente correcto. Estoy eligiendo protegerme a mí mismo y a mi verdadera familia. Ya no son mi problema. Pasé la mano por la reja de seguridad, tomé el celular de Carmen, le colgué a Valeria a mitad de una frase y se lo devolví. No vuelvan aquí. Ustedes solitos cavaron su propia tumba hace 18 años cuando decidieron que yo no valía la pena. Ahora entiérrense en ella. Ximena apareció a mi lado.
Él tiene una esposa que lo ama, una familia biológica que lo eligió, una carrera que construyó por sí mismo, y la paz que da cortar con la gente tóxica. ¿Qué tienen ustedes? ¿Antecedentes penales, embargos salariales y arrepentimientos? Cerré la puerta, le eché llave y apagué la luz del porche. Los escuché quedarse ahí un minuto antes de que se escuchara el portazo del auto y sus faros se desvanecieran por la calle. Ximena me abrazó por la espalda. ¿Estás bien? Sí, dije. Sí, estoy muy bien. Mi celular vibró. Un mensaje de Diana. Emilio quiere hacer una videollamada. Entró al equipo de basquetbol de la escuela y quiere mostrarte su uniforme. Habían pasado 4 años desde que se descubrió la verdad. Emilio ya tenía 14 años. Más alto, con la voz más grave y la misma sonrisa radiante. Sonreí. Tengo que contestar. Lo llamé desde el sofá. Apareció al instante usando un jersey con el número 23, mi antiguo número. Mateo, mira. Te ves muy bien, enano. ¿Qué tal el entrenamiento? Empezó a relatar todo emocionado. La ofensiva en movimiento, los bloqueos, los cortes hacia la canasta y su primer tiro de 3 puntos. Como su entrenador dijo que su postura era perfecta. Eso es porque en verdad me escuchas, le dije. Tus apuntes son mejores que los del entrenador, susurró. Pero no se lo digas. Le di algunos consejos. Trabajar la mano izquierda, soltar el balón siempre igual, mantenerse abajo en la defensa. Absorbía todo. Esto, él sonriendo en la pantalla, Ximena sonriendo a mi lado. Así era como se veía realmente una familia. Personas que estaban ahí, personas a las que les importabas. Llegó un mensaje al chat grupal de parte de Diana. Lorenzo quiere saber si Ximena y tú pueden venir a Madrid en Navidad. Sus padres quieren conocerlos. Miré a Ximena. Asintió de inmediato. Ahí estaremos, le respondí. Afuera, un auto se alejó. Mis padres adoptivos se iban por última vez. Ni siquiera me molesté en verlos partir. Emilio seguía hablando emocionado sobre su equipo. Me muero de ganas de que me veas jugar algún día. Estaré ahí en tu primer partido, prometí. En primera fila. ¿De verdad? De verdad. Eso es lo que hacen los hermanos mayores. Ximena me apretó la rodilla. Diana envió corazones. Lorenzo añadió un pulgar hacia arriba. Mi verdadera familia, la que yo elegí y la que me eligió a mí. Y en algún lugar allá afuera, las personas que me habían lastimado podían lidiar con las consecuencias por su cuenta. Yo tenía un futuro que construir con personas que realmente me querían en su vida.